Hola, ¿qué tal? Queridas y queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de Freud, El crepúsculo de un ídolo, de el autor Michel Onfray, ajá, o Michel Onfray, ajá. Están viendo un artículo del autor de este libro, que por supuesto, dado que no tenemos podríamos ampararnos en el fair use, en una disculpa. Este, vamos a regresar a esta presentación, queridas y queridos. Este es un detalle que yo no había descubierto. Están viendo ahorita, tengo unas dificultades, pero esto me pareció interesante. Es una función directamente creo que es el navegador o es Windows, donde yo puedo reproducir una presentación de una carpeta en particular, ¿vale? Ustedes no están escuchando una música que al menos a mí me relaja mucho, es muy tranquilizadora, es muy afable la música, pero están viendo un conjunto de diapositivas donde aparece el doctor Sigmund Freud en diversos momentos de su vida, eh, él solo o con su familia. Hace dos fotos. Ahí está Sigmund Freud con su esposa. Ajá. Sigmund Freud solo. Pero estamos ya en el capítulo 2 de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Y el capítulo 2, como vieron en la presentación o en la primera foto, tiene por título Destruir a Nietzsche, dice. Ajá. Nietzsche, el filósofo Friedrich Nietzsche. Ahorita, de hecho, incluí en esta carpeta algunas fotos de Nietzsche, que también igual me gustaría hablar un poquito acerca de la figura del gran filósofo Nietzsche, el autor de Así habló Zaratustra, Cómo aprendí filosofía en martillazos, entre muchas obras destacables. Ajá. Yo tenía entendido, no lo he así revisado a profundidad, pero yo tenía entendido que Sigmund Freud era admirador de Nietzsche, era fan de Nietzsche y Sigmund Freud, si bien no pudo establecer contacto a través de cartas con Nietzsche, no sé, ahí está, ahí tienen en pantalla Friedrich Nietzsche, eh, otra fotografía de Nietzsche. Sigmund Freud, ya adulto, establece una relación, digamos, a través de cartas, una relación amistosa con la hermana sobreviviente de Friedrich Nietzsche, porque que yo sepa, Nietzsche murió antes de que, digamos, Sigmund Freud adquiriera no solo fama, sino su adultez. Ajá. Ahorita voy a empezar ya con el capítulo 2 de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Destruir a Nietzsche, dice. Entre comillas, mi meta inicial, la filosofía, puesto que eso era lo que quería en el origen. Sigmund Freud, carta a Wilhelm Fliess, el 1 de enero de 1896. El autor, Michel Onfray, nos está, sí está viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Nos está hablando acerca de una carta personal entre amigos, ajá, una carta que no tenía como propósito ser publicada, sino más bien de comunicación entre dos personas que, digamos, solo querían hablar entre ellos. Ajá. Dice el autor, Michel Onfray, en su voluntad furiosa de quererse sin dioses ni maestros, Freud hace de Nietzsche el hombre a quien es preciso abatir. Vaya, no tenía conocimiento de eso. Veamos justamente en este blanco privilegiado una invitación a llevar a cabo una pesquisa sobre esa alegría particular y constante. ¿Por qué Nietzsche? ¿En nombre de qué extrañas razones? ¿Para proteger qué o a quién? ¿Con el fin de sofocar qué secretos? ¿Qué significa en él esa pasión ardiente por negar la filosofía y a los filósofos entre quienes se cuenta? Eh, No estoy seguro. Esto lo vimos igual en el video pasado. El autor, ahí está Freud con su padre, Freud es el niño. El autor asegura que Sigmund Freud se debe de estudiar desde la filosofía y creo que el propio Freud no estaba de acuerdo con esa
concepción o con ese abordaje de su propia obra. Ajá. Aquí nuevamente nos recuerda con esta última frase, negar a la filosofía y a los filósofos entre quienes se cuenta es que el autor dice que Sigmund Freud quería hacer filosofía, lo cual el mismo Freud señala que no es cierto. Ajá. Se me ocurre al menos un texto que les dejaré en la descripción de este video, el interés, el interés múltiple del psicoanálisis o el interés del psicoanálisis. Es decir, en ese abordaje hace Freud mención de varias disciplinas, de varias ciencias, entre las cuales nombra Freud la filosofía. Ajá. Se supone que la filosofía no puede ser psicoanálisis y viceversa, el psicoanálisis no puede ser filosofía. Ajá. Y sin embargo, esto sí lo recuerdo, aunque no tengo la cita exacta, la voy a investigar o incluso la podemos investigar directamente en Google. Hay una cita de Freud en la cual Freud menciona que Nietzsche fue el primer psicoanalista. Lo podemos buscar. Miren, regreso aquí a donde estaba, el artículo de Michel Onfray, que les recomiendo mucho. Lean, investiguen y vamos a preguntarle directamente a Google, ¿dónde dice Freud que Nietzsche fue el primer el primer papa analista? Aquí está. Freud sí dijo que fue uno de los primeros psicoanalistas, lo cual aparece en una entrevista con George Sylvester Birek. Ajá. Entonces, fíjense, no es que Freud en primera haya atacado a Nietzsche, como al parecer afirma este autor, sino que Freud separa a Nietzsche de la filosofía. Ajá. Pero el autor, Michel Onfray, dice lo contrario. Dice que Freud quería tanto atacar a la filosofía como apart... mm, ¿Cómo decirlo? No atacar aquí, no. Me gustaría compartir el texto con ustedes, pero no será posible. Lo voy a repetir. ¿Qué significa en él, en Sigmund Freud, esa ardiente pasión por negar la filosofía y a los filósofos entre quienes se cuenta? ¿Por qué ha de ser él lo que no querría que se supiera? Un filósofo, precisamente un filósofo, solo un filósofo, nada más que un filósofo. De hecho, para un hombre sediento de fama, la filosofía conduce con menos facilidad que un descubrimiento científico al reconocimiento planetario. Eh, bueno, ok. Me hace pensar este autor, realmente yo no soy fan de la filosofía, y eso no por la filosofía misma, sino porque ¿qué ofrece la filosofía? Podemos decir, la filosofía es la base de la ciencia, la base del pensamiento occidental, pero fue justamente el doctor Sigmund Freud y su creación, el psicoanálisis, que no se inserta, digámoslo así, como un sistema filosófico a través del cual podemos cuestionar las bases narcisistas sobre las cuales se construye, digámoslo así, cierta fama. Ajá. Y de todos modos, Freud, sin ser filósofo y sin querer ser filósofo, es innegable que alcanza la inmortalidad. Alcanza también cierta fama, aunque no una fama de la que haya gozado. Y eso lo estamos viendo en su biografía los días viernes, que ya estamos por terminar la biografía oficial. Voy a continuar con la lectura. Dice Michel Onfray. La inscripción del psicoanálisis en un linaje legendario, fabuloso y mitológico se acompaña de la mayor de las violencias contra la influencia más manifiesta del filósofo mismo,
que afirma esta idea fuerte y cierta, justa y poderosa, pero efectivamente incompatible con la leyenda. Toda filosofía es la confesión autobiográfica de su autor, la producción de un cuerpo, y no una epifanía, una revelación de una idea venida de un mundo inteligible. Freud se prende sin influencias, sin biografía, sin raíces históricas. La leyenda lo exige. Eh, Me he equivocado. Freud se pretende sin influencias, sin biografía, sin raíces históricas. La leyenda lo exige. Bueno, queridas, queridos, es que hay un problema severo con este autor. No sé qué Freud leyó. No tengo idea de qué clase de Freud leyó. Ahorita estoy buscando dentro de mis archivos, dentro de mis... les voy a mostrar este libro. Ustedes ya lo conocen, lo hemos estudiado en este canal. La interpretación de los sueños. Ajá. El autor dice, Michel Onfray dice, es que Freud no tuvo influencias, no tuvo maestros. Y bueno, y Charcot, el mismo Breuer. Y por supuesto, escogí este libro porque es el inicio del psicoanálisis, la interpretación de los sueños. Y segundo, ¿qué dice aquí? La bibliografía científica sobre los problemas del sueño. Y no es poco lo que investigó y Freud mismo se dedicó a revisar. 100 páginas de pura bibliografía científica, es decir, abordajes científicos de los sueños, del problema del sueño. Ajá. Y por supuesto, a partir de eso, a partir de una introducción, un primer capítulo bastante extenso, el doctor Freud plantea su hipótesis, el análisis de un sueño paradigmático. Ajá. El sueño es un cumplimiento de deseo, pero el autor, vamos a regresar a las imágenes, el autor señala, Freud es un fantasioso. Él tenía la intención de fundar un mito, una leyenda alrededor de su persona, y pues por lo tanto no podía tener maestros. Pero, ¿de qué está hablando este autor? Ok, eh, dice el texto, Freud libró sin interrupción el combate contra los filósofos y la filosofía, a la manera de aquellos que, de Luciano a Samosata, a Nietzsche, pasando por Pascal y Montaigne, lo voy a latinizar, Montaigne, no sé, ilustra la famosa tradición de burlarse de la filosofía es propiamente filosofar. Pero, ¿en qué momento Freud se burla de la filosofía? Si un día recibió el premio Goethe en vez del Nobel de Medicina, que daba por descontado, fue sin duda porque, ya durante su vida, un aerópago consideró que su obra pertenecía más a la literatura que a la ciencia. En la mitología freudiana, escrita por su propia iniciativa, Goethe tiene un papel importante, porque sería el desencadenante de todo un destino. En efecto, cuando Freud duda y busca su camino, en el momento mismo en que la filosofía lo tienta más que cualquier otra cosa, antes de abrazar la carrera médica, que según su confesión fue un malentendido, una vía tomada por defecto, Goethe le señala, Goethe, a ver, antes de avanzar, Goethe le señala hacia dónde ir. En la presentación autobiográfica, aquel afirma que la lectura pública de Die Natur, o en alemán La naturaleza, el ensayo del poeta alemán, lo convenció de iniciar sus estudios de medicina. ¿Podría encontrarse un disparador menos literario para un destino científico? Permítanme. Este, Voy a ponerles en pantalla esos nombres que se me dificulta pronunciar.
Este es el primero, bueno, el último en haber nombrado. Yo lo leo Goethe. Ajá. Y el otro, no sé cómo se pronuncia. Él, Michel de Montaigne. No tengo idea cómo se pronuncia eso. A ver, Montaigne. Montaigne, Montaigne. Montaigne, pero bueno, dejémoslo así, Montaigne, Montaigne. Ajá. Vamos a regresar a la presentación. En 1914, dice Onfray, en la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Por cierto, les dejo tanto la interpretación de los sueños, es decir, el estudio que ya hicimos, la interpretación. Les dejo también presentación autobiográfica, estudiada por su servidor, leída ahí ya en pantalla por su servidor, y les dejo también contribución a la historia. Todos los títulos que el autor cite los tenemos estudiados en este canal, al menos los textos de Sigmund Freud. Repito, en 1914, en la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud pretende que si ha leído a Schopenhauer, por cierto, pero que su propia teoría de la represión no tiene nada que ver con el título de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, aunque la de este libro sea exactamente igual y la preceda por más de un siglo. El lector de las 1000 páginas de la Philosophie des Unbewussten, Filosofía de lo Inconsciente de Eduard von Hartmann, puede indicar asimismo otras proximidades entre Freud y otro filósofo alemán, también Schopenhaueriano, sobre todo en lo relacionado con la cuestión central de los determinismos del inconsciente. Freud lo asegura, ha pensado por sí solo y descubierto sin ayuda su teoría de la represión. A continuación, se sintió muy dichoso al comprobar que el pensamiento de Schopenhauer confirmaba el suyo. Pero no sé si el autor quiere condenar a Freud o lo está reconociendo, no tengo idea. Me parece en este sentido una voluntad confusa la del autor. Dice el texto, su relación con Nietzsche se muestra bajo una luz más problemática, para decirlo todo, bastante neurótica. En esa misma confesión, Freud escribe, me rehusé el elevado goce de las obras de Nietzsche con esa motivación consciente. No quise su representación expectativa de ninguna clase. Repito, no quise que ninguna representación expectativa. A ver, otra vez. Me rehusé el elevado goce de las obras de Nietzsche con esa motivación consciente. No quise que representación expectativa de ninguna clase viniese a estorbarme en la elaboración de las impresiones psicoanalíticas. Véase volumen 14, está citando Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, página 15. Ajá. Curiosa revelación, dice el autor. ¿Por qué razones rehusarse un placer que, sin embargo, se estima tan elevado? Em, sí hay una respuesta para eso, querido Frame. Es que radica, digamos, en la naturaleza de la concepción de humanidad. Y aquí no creo estar nuevamente errado al señalar que para el psicoanálisis es fundamental la concepción de una autonomía humana. Ajá. El psicoanálisis, al menos un psicoanálisis despegado de la concepción de salud mental, se concibe como una práctica que no cancela la autonomía del ser humano.
ajá, que no busca ser directivo en sus intervenciones. Ajá. Y aquí es también importante cómo el mismo Freud reconocía que el psicoanálisis debe tener ciertos límites. Ajá. No todo, incluso, es analizable. Ahorita pienso, por ejemplo, en una, no sé si llamarla como comparación, una frase que usa el doctor Sigmund Freud en la interpretación de los sueños, el ombligo del sueño, lo no analizable, aquello que no nos lleva a ningún lado. ¿Ah? Mm, es que justamente si el título de este autor, el título del libro, El crepúsculo de un ídolo, apela a la creación justo de ídolos que va conforme a una necesidad, podemos decirlo, afectiva o casi espiritual. Ajá. El doctor Sigmund Freud, que ahí en la que están viendo, es el niño que aparece en la parte izquierda de su pantalla. No sé si sea posible incluso regresar. Sí, miren, ahí está. El niño de la izquierda es Sigmund Freud, las niñas son sus hermanas y la mujer que aparece entre las niñas es su madre. Ajá. Miren, no sabía que podía hacer esto. El controlar las imágenes. Pero, ¿en qué estamos? Estamos hablando de cómo Freud. Uy, voy a dejar mi teclado a un lado. Cómo Freud busca, digamos, aislarse al menos momentáneamente de la influencia de la filosofía. Esto quiere decir que la aborrecía, definitivamente no, pero tampoco es que, y eso es, digamos, lo que podemos destacar de este texto, el autor, ¿cómo decirlo? Primero, fue el autor, Michel Onfray, quien hizo de Freud su ídolo y luego se ha dispuesto a atacarlo de manera directa o de manera indirecta. Ajá. No me queda claro de la lectura si Freud, ¿cómo decirlo? Freud es el que Michel Onfray nos quiere presentar, o cuál Freud, de cuál Freud habla, de un Freud histórico, de un Freud que él construyó, de un Freud subjetivo, sería justo decirlo, y también esa es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros nos acercamos a figuras históricas para hacer de ellas, de ellos, nuestros ídolos? Y eso es un fenómeno, yo podría decir que natural en la humanidad. Si no es Freud, podría ser una figura religiosa, podría ser una figura política. Ajá. Pienso tanto en las figuras, digamos, de los grandes profetas de las grandes religiones, como también en este movimiento social que a nosotros nos ha tocado ser testigos de su auge y de su declive, el feminismo. Judith Butler, por ejemplo. Hay mujeres, por supuesto, feministas, que tienen en Butler como lo más de lo más, la mujer la ídolo, la que debemos, o la que deben ellas en particular imitar. Ajá. Ahora, ¿Freud es mi ídolo? No lo sé. Si yo dijera que sí, por qué yo diría algo así? Qué hace que un objeto, una persona, sea idolatrado? Realmente ahorita justo no pretendo yo defender a Freud o atacar a Freud, pero sí prestarme una lectura que justo nos lleve a una consideración particular de nosotros mismos como seres humanos. Y ahorita que lo pienso, Freud tenía ídolos. Su gran maestro, Jean-Martin Charcot, era el ídolo de Freud. Freud tenía también, digamos, la tendencia afectiva
de constituir a sus propios amigos como ídolos. Pienso en Carl Gustav Jung, pienso en Wilhelm Fliess, pienso en un momento en el cual Joseph Breuer fue el gran protector de Sigmund Freud hasta que su amistad terminó. Pienso ahorita en Otto Rank, pienso en muchas personas que el mismo Freud idolatraba. ¿Y eso lo hace menos? Realmente yo creo que no. De igual manera, idolatrar a Freud parecería, digamos, como una cuestión religiosa. Está mal construir ídolos, está mal adorar a los ídolos. Bueno, ¿según quién? Podemos decir según la religión judía, pero ¿somos judíos acaso? ¿Está mal idolatrar a alguien? Y ya no sea a Freud, tal vez es a papá o a mamá a quien idolatramos nosotros, tal vez es a nosotros mismos a quienes idolatramos, tal vez sea nuestros hijos, tal vez sea nuestro trabajo, tal vez sea una actividad, la música, el arte. Y miren, es curioso esa imagen que acaba de pasar. Freud no mandó a hacerse un busto, fue una petición, si mal no recuerdo, de sus discípulos. Vamos ahorita a continuar, queridas, queridos. Estábamos escuchando cómo Michel Onfray, Onfray afirma de que Freud quería, digamos, ser un iconoclasta, un destructor de ídolos, de idolatrías, y termina él convirtiéndose en un ídolo, ¿no? Eh, y realmente no sé si este este texto que estamos leyendo tiene como objeto atacar a Freud o reconocer a Freud o eh, cuestionar la necesidad que tenemos de ídolos. Yo creo que eso sería más bien un texto psicoanalítico y no más bien un texto filosófico. Ahorita el autor, digamos, está haciendo una serie de declaraciones un tanto inconstantes. Voy a repetir esto último. Su relación con Nietzsche se muestra bajo una luz más problemática y, para decirlo todo, bastante neurótica. En esa misma confesión, repito, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud escribe: me rehusé el elevado goce de las obras de Nietzsche con esta motivación consciente. No quise que representación expectativa de ninguna clase viniese a estorbarme en la elaboración de las impresiones psicoanalíticas. Véase volumen 14 de la Standard Edition, Ediciones Amor-Ortu, página 15. Curiosa revelación. ¿Por qué razones rehusarse un placer que, sin embargo, se estima tan elevado? Pues yo qué sé, querido Onfray. Así era Freud, así era él. ¿Por qué remitir a motivaciones conscientes cuando uno ha basado su fondo de comercio en la idea de que la raíz de todas las cosas es inconsciente? Mm, ¿Cómo decirlo? Porque aun cuando lo inconsciente sea el elemento fundacional y básico de lo psíquico de acuerdo al psicoanálisis, no podemos negar que el ejercicio de la voluntad deba, digamos, permitirnos una cierta estabilidad. Ajá. Aquí pienso, por ejemplo, en una pregunta que me he encontrado en redes sociales. ¿Qué tal si yo sueño que hice algo malo? Ajá. Lo estoy soñando, no lo estoy ni deseando ni lo estoy haciendo. Pero sin embargo lo soñé, y ese mismo sueño donde yo estoy haciendo algo malo, que puede ser lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren como malo, termina por despertarme en medio de una gran angustia. Sé que no hice nada, pero de todos modos, en mi sueño sí lo hice. Debemos reconocer cómo, digamos en este ejemplo, a pesar de que
en la realidad no hemos hecho nada. En lo psíquico, eso sí ocurrió. No se nos puede juzgar porque no hemos hecho nada, pero en lo psíquico, eso sí ocurre. Las fantasías, digámoslo así, en lo psíquico son reales para quien las gesta. Ajá. Y aquí estamos hablando justamente de una concepción de lo que podemos nombrar la mente humana, la psique, de acuerdo al psicoanálisis formulado por no Friedrich Nietzsche, sino Sigmund Freud. Que ahí creo que, ay, no lo veo. Ah, creo que es el que está arriba, no se ve bien. Bueno, Freud con su hija, creo que es Ana. Freud con su perrito, pero vamos a continuar. Se pregunta más el autor. ¿Qué justifica que no aplique su método y que evite cuestionar su propio inconsciente acerca de esa negativa particularmente significativa? A ver, otra vez, las preguntas son un poquito largas. ¿Qué justifica que no aplique su método y que evite cuestionar su propio inconsciente acerca de esa negativa particularmente significativa, particularmente valiosa, la negativa de leer a Nietzsche? Es que es como tratar de influir en un sueño, querido Onfrey. Es posible influir en un sueño, y eso lo sabrías si habrías leído capítulo 1 de la interpretación de los sueños. Es posible que, por ejemplo, buscando que aparezca cierto elemento en nuestro sueño, nosotros mismos estemos buscándolo antes de dormir, hablando de un elemento que puede ser un personaje, que puede ser una serie, que puede ser una idea particular. Ajá. Aquí, por ejemplo, aprovechando esa imagen, ¿se han puesto ustedes a escribir antes de dormir, queridas y queridos? Creo que ese sería un ejercicio muy revelador. Escriban ustedes no tanto de lo que quieren que trate su sueño, sino algo en particular que hayan vivido en el día. Ajá. Muy probablemente terminarán soñando algo relacionado con eso o derivado de eso. Ajá. Definitivamente es posible influir en el contenido, no necesariamente en el desarrollo de nuestros sueños. Cuando digo contenido, quiero decir que aparezca o que no esté un elemento. En cuanto al desarrollo, que es ahí justamente parte de la elaboración inconsciente, el desarrollo o la evolución de un sueño no está determinado necesariamente por la voluntad. Ajá. Ahorita vamos a continuar, queridas, queridos. Última pregunta que hace Onfray. ¿Qué, qué hay que englobar bajo la vaga expresión de representación expectativa? Esto lo dice Freud en la cita que sacó de la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Repito la cita. Me rehusé el elevado goce de las obras de Nietzsche, con esta motivación consciente. Es que miren, ese es justamente parte como de el psicoanálisis. Uno puede, digámoslo así, y usando parafernalia psiquiátrica actual, palabrejas, podemos nosotros padecer de pensamiento intrusivo, podemos nosotros tener fantasías de cualquier naturaleza que nosotros no queremos. No es tanto un me odio a mí mismo por tener pensamiento que no quiero, sino es más bien un ¿qué estoy haciendo con eso? Ajá. Cuando nosotros nos acercamos a qué estoy haciendo con eso, entonces es cuando surge una dimensión que al parecer al autor no le es posible concebir. Ajá. Una dimensión donde no es que nosotros vayamos a soñar lo que queramos, sino que nosotros, por el sueño, podemos observarnos a nosotros mismos. Ajá. Freud y su mamá. Podemos nosotros considerar que eso que soñamos forma parte de nosotros
y podemos hacer algo con eso, que no necesariamente es eliminarlo. Podemos incluso gozar de una fantasía, y aquí enfatizo, fantasía violenta, no un acto violento, sino una fantasía violenta. Ajá. Podemos hacer eso sin lastimarnos a nosotros mismos y sin lastimar a nadie. Pero, helo ahí, queridas y queridos. Una de las posibilidades que se abre de manera específica y estricta durante un psicoanálisis. Una práctica de escucha que no tiene la intención de acomodar lo que se escucha a un modelo de salud mental. Ajá. Supongamos que llega frente a ustedes un amigo que dice algo similar a esto. Es que cómo me gustaría matar a mi papá. ¿Lo está haciendo? Pues no. Pero el hecho de decirlo en un contexto de amistad podría llegarlos a espantar a ustedes. Seguramente le dirán, no lo hagas, por favor, pero un psicoanalista preguntará, ¿por qué? Ajá. Estamos hablando aquí, primero, el apalabramiento de una fantasía. Segundo, dos escenarios distintos, un escenario personal y un escenario especializado o que se especializa en recibir esa clase, digamos, de elaboraciones, esa clase de creaciones. Ajá. Y ahorita el ejemplo, hacerle daño a un padre, es un ejemplo típico. Ajá. Ahorita, justamente, miren, les repetí la frase de Freud, ahorita solo les leeré la primera parte, me rehusé el elevado goce de las obras de Nietzsche, y el autor Michel Onfray se pregunta, la última, ¿por qué hay que englobar bajo la vaga expresión de representación expectativa? Pues justamente eso, querido Onfray. Eh, Tienes una idea, esa idea va a influirte y por eso, digamos, Freud no leyó, o al menos en ese momento, mientras hacía la interpretación de los sueños, a Nietzsche o a Schopenhauer. ¿Esto quiere decir que Freud hizo mal? Pues yo qué sé, no me pienso constituir en un juez de algo que yo no hice, que ese es justamente algo que yo aprendí del psicoanálisis y su práctica. Yo no soy juez de la vida de mis pacientes. No puedo ser una figura moral en una vida que yo no vivo. Ajá. El psicoanálisis, al contrario de la psicoterapia, al menos para el año 2025. Les debo ahí también un estudio. Me sería muy bonito estudiar el desarrollo, digamos, de la noción de salud mental, que yo creo que no sería una investigación descabellada para este espacio. Ajá. Pero el psicoanálisis como práctica no pretende, digamos, salvar al sujeto de sí mismo, no pretende cancelar la relación que tienen los seres humanos consigo mismos, hombres, mujeres, adultos y niños. Ajá. Hablando de consigo mismos, me estoy refiriendo a lo que yo sé de mí, lo que yo tolero y no tolero de mí. Ajá. Más allá de un diálogo que yo pueda sostener conmigo mismo, están justamente aquellas manifestaciones que yo no controlo, como son mis sueños. Por ponerles un ejemplo. Voy a continuar. Freud leyó, pues, a Schopenhauer, pero sus teorías, las de Schopenhauer, jamás influyeron en él, ni siquiera donde son semejantes. Y por otro lado, no leyó a Nietzsche para evitar caer bajo su influencia. ¿Cómo saber, empero, que existe el riesgo de ser influenciado si no se tiene ya la certeza de que las tesis coinciden? Mm, A ver otra vez. ¿Cómo saber que existe el riesgo de ser influenciado si no se tiene ya la certeza de que las tesis coinciden?
¿En dónde empieza el conocimiento, queridas y queridos? El conocimiento empieza a partir de lo que nos dicen los libros o a partir de justamente esa relación que tenemos con nosotros mismos. Es que eso es, digamos, como la razón por la cual el psicoanálisis no puede insertarse en la filosofía. El psicoanalista no es maestro de su psicoanalizante, sí, de su analizante. Ajá, es correcto decirlo de las dos maneras. Nosotros no somos maestros de un conocimiento que nosotros traigamos. Nosotros facilitamos el acceso del conocimiento que el analizante, el paciente, podríamos decirlo, ya trae consigo. Hombre, mujer, adulto o niño. Todos tenemos un conocimiento que justamente y de manera paradójica no conocemos. Ajá. Esa es la enorme diferencia entre la filosofía y el psicoanálisis. La filosofía se dispone efectivamente a través de su método a descubrir. ¿Descubrir qué? La naturaleza, por ejemplo. Pero cuando llevamos esa filosofía del ser humano al ser humano, entonces la filosofía choca. Hay algo que la filosofía no puede, digamos, ni explicar ni justificar, que el conocimiento o que exista un conocimiento inconsciente. Ahorita regreso al texto. Dice Onfray, por más que el doctor Vienés practique la renegación, no deja de ser cierto que el freudismo parece un retoño singular del nietzscheanismo. Para cualquier lector que esté, aunque sea un poco informado, en materia de filosofía. Sigmund Freud conoce a Nietzsche y, aun cuando no lo haya leído, ha hablado mucho de él con interlocutores que lo conocían por haberse codeado con él en el camino de Ese, cerca de Niza. Durante sus años de universidad, esto es entre 1873 y 1881, Freud escuchó hablar de él en las clases de filosofía de Brentano. En una carta a Fliss, escribe que ha comprado las obras de Nietzsche. ¡Qué extraño gesto! Adquirir los libros de un filósofo a quien no se leerá a fin de evitar su influencia. Dice a su amigo, espero encontrar en él las palabras para muchas cosas que permanecen mudas en mí, pero todavía no lo he abierto. Demasiado perezoso por el momento. 1 de enero de 1900. Ahora bien, Freud era todo menos perezoso. De eso se trata el libro, entonces. No importa lo que diga Freud, Freud está mal. Freud miente. Pero es que, queridas, queridos, ¿cómo? Me pregunto, ¿cómo ser justo con una persona? El autor, ya sea que Freud diga, fui a la izquierda, el autor dice, no, fue a la derecha. Si Freud dice, yo fui a la derecha, el autor dice, no, fue a la izquierda. Y no pudo ir a veces a la izquierda y a veces a la derecha. Tuvo que siempre, 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 siempre Freud mentir. Yo lo veo muy difícil eso. Aquí tenemos en México una expresión, tengo hueva, tengo flojera, tengo pereza, es lo mismo. Ajá. No podemos, y no pudo, este caballero que aparece en su pantalla, en algún momento de su vida, decirle a un amigo íntimo, cercano, hoy tengo hueva, hoy estoy perezoso. Yo creo que sí, ¿no creen? No pudo haber tenido una conversación, por ejemplo, con su novia, muy íntima, en la cual le confiesa algo que una persona que lo constituyó como su ídolo no quiere aceptar. Me pregunto. Voy a leer al menos esta página, queridas y queridos. El texto es un poco extenso. Me gustaría que sean 2 páginas.
Ahorita no les puedo mostrar mi libro. Les recuerdo que lo adquirí en Amazon Kindle y les invito a adquirirlo. Sin duda para que ustedes también puedan nutrirse de una forma u otra de este autor. Eh, Estoy en la página 500. Ah, caray. Ay, no sé. A ver, no me aparecen páginas, pero bueno, ok. Dice posición 533 de 8490. No entiendo eso, pero ok. El 28 de junio de 1931, cuando ya tiene a sus espaldas lo esencial de su obra, escribe a Lothar Bickel. Me he negado a estudiar a Nietzsche a pesar de que, no porque, corría el notorio riesgo de encontrar en él intuiciones cercanas a las probadas por el psicoanálisis. Entonces, ¿lo leyó o no lo leyó? El autor dice que no. El autor dice que Freud dice que no. Retengamos la lección, entonces. El filósofo tiene intuiciones, el psicoanalista pruebas. Eh, ¿En serio? Es que miren, ay caray, está descontextualizando tremendamente a Freud. Yo no leí. ¿En dónde dice? El psicoanalista tiene pruebas. ¿En dónde lo dice? Eh, Repito, Freud le escribe nuevamente a una persona en particular, no sé quién es, Lothar Bickel, ahorita lo buscamos, no sé quién es, pero le dice, me he negado a estudiar a Nietzsche, a pesar de que, no porque, corría el notorio riesgo de encontrar en él intuiciones cercanas a las probadas por el psicoanálisis. Ah, ok, intuiciones cercanas a las probadas. Ahí está la prueba. Mm, Tal es la línea, dice el texto, de defensa adoptada por Freud en su crítica de toda la filosofía. Ese mundillo no le incumbe. A él, médico, se mueve en el cielo de las ideas, postula, habla sin pruebas, afirma, produce conceptos sin preocupación por su verisimilitud. En cambio, el psicoanálisis procede de otra manera. Después de observación, examen, comprobación de los casos, deducción científica, entrega verdades induditables. Mm, ok, primero, intuiciones cercanas a las probadas por el psicoanálisis. Intuiciones. Es que me llama la atención, queridas y queridos. ¿No se puede probar una intuición? Y en ese caso, ¿no puede una prueba también devenir en una intuición? Yo creo que sí, en ambos sentidos. Les debo esto. No sé quién es Lothar Bickel. Vamos a ver. Ay, Bickel. Ah, caray. Debe ser él. No creo que sea él porque se ve muy joven. ¿Quién es él?
Ah, no, es demasiado. ¿Quién es él? Un autor. Ok, miren, hay bastante que investigar, ¿eh? Esto se ve muy bueno. Y hemos llegado aquí justo a partir de una lectura. Esto lo pueden ustedes buscar, queridas, queridos. Ya vieron cómo he llegado aquí. Si están viendo, sí, es correcto. Resistir a toda ilusión. Eso lo podemos leer en otro momento. Pero tenemos entonces que seguramente Lothar Bickel habrá sido un filósofo alemán, ¿será? A ver, vamos a ver quién es, quién fue, quién fue. Qué curioso que la inteligencia artificial no nos diga quién fue. Ah, miren, el filósofo que inspiró a Freud y anticipó las neurociencias. Pero no sé si se refieran al autor que nos ocupa. Una disculpa, ¿cómo se llama? Marketing, no, gracias. Eh, no sé si hable de Lothar Bickel. No, me parece que no. No veo aquí Lothar Bickel. Pura publicidad. Aquí está, miren. Mm, ok, como pueden ver, es una relación compleja la del psicoanálisis con la filosofía. Vamos a regresar al texto. En pantalla van a ver nuevamente las fotografías. Ahí está. Ya casi acabamos esta página. Eh, en la historia de la humanidad, por tanto, y según la opinión del hombre del diván, es decir, Freud, Nietzsche no tiene más que intuiciones, mientras que Freud se desenvuelve en el mundo científico, donde las cosas se prueban. Bueno, al menos era la aspiración de Freud. Ahorita les quiero citar un último texto, pero antes de eso, verán ustedes, vamos a terminar, yo creo que esta página. Ya veremos que no hay peor filósofo que el que se niega a hacerlo y se supone un científico que, para creer en su propia mentira, debe falsificar resultados, inventar conclusiones, mentir acerca del número de presuntos casos que le permiten llegar a verdades hipotéticas desautorizadas por la realidad. Pero nuestra pesquisa no hace sino empezar. La puesta en paralelo de sus biografías nos informa sobre estos dos contemporáneos. Nietzsche es 12 años mayor, una nadería cuando los individuos ya están incorporados a la escena filosófica. Su primer texto, El nacimiento de la tragedia, aparece en 1871, cuando Freud estudiaba en la escuela secundaria. El mayor publica la primera consideración intempestiva. El menor ingresa en medicina, es decir, el menor es Freud, el mayor es Nietzsche. Nietzsche firma su texto sobre Wagner. Freud estudia la sexualidad de las anguilas en Trieste. Breuer comenta el caso de Anao a Freud. Nietzsche publica La Gaia Ciencia. Y aparece Así habló Zaratustra. Freud asiste a los cursos de Charcot. En 1886, Freud abre su consultorio en Viena el domingo de Pascua. Y también les recuerdo, en 1886, más o menos, Freud comienza su relación con una señorita que aparece, ahí está, Ana, no, perdón, Marta Bernays. Ajá. Más allá del bien y del mal, texto de Nietzsche, llega a las librerías.
El 3 de enero de 1889, Nietzsche se derrumba al pie de un caballo en Turín e inicia un periodo de 10 años de locura. Durante ese mismo año, Freud perfecciona su técnica hipnótica, bastante pobre, en la escuela de Nancy, con Bernheim. Nietzsche va a abrir sus últimos 10 años en la postración. Perdón, repito, Nietzsche va a vivir sus últimos 10 años en la postración y el silencio, acompañado por su madre y luego por su hermana, que se apoderarán de él para disfrazar su obra y su pensamiento, y llevar al filósofo en dirección al nacionalismo. Durante ese decenio de muerte en vida, Freud dedica escritos a las parálisis histéricas, a las afasias, a la etiología sexual de las histerias, otros tantos temas útiles para examinar el caso Nietzsche. Luego, símbolo fuerte de las fechas, Nietzsche muere con el inicio del siglo, el 25 de agosto de 1900, año bisagra en el cual aparece la interpretación de los sueños, una obra postdatada, dado que se encuentra en las librerías un tiempo antes, desde octubre de 1899. Freud, empero, desea esa fecha redonda e inaugural para dar un sentido a la salida oficial de su libro. Cree que con ese texto su fortuna, en todos los sentidos de la palabra, está asegurada. Se tiran 600 ejemplares, de los cuales se venden 123 los 6 primeros años. La edición tarda 8 años en agotarse. Muerte de Nietzsche, nacimiento del nietzscheanismo, advenimiento del freudismo. Voy a leer un poco más, queridas, queridos. Creo que esto ya estuvo menos enredado. Los 10 años de locura de Nietzsche corresponden a una increíble moda que no puede no haber arrastrado a Freud. Construcción de la villa Silverblick, creación de los archivos Nietzsche, edición de una biografía escrita por su hermana, reedición de sus obras en colecciones más accesibles, aparición del libro de Lou Andrea Salomé, que pone en perspectiva la vida y la obra de Nietzsche. Lou Andrea Salomé fue una discípula de Sigmund Freud. Vigencia europea del filósofo. Mahler el vienés y Richard Strauss componen piezas musicales basadas en el Zaratustra. De todas partes llegan personas para visitarlo. La hermana de Nietzsche escenifica el ritual de las visitas. Así como hubo una manía schopenhaueriana, hay ahora una manía nietzscheana, una manía fin de siglo. ¿Cómo habría escapado Freud a esta histeria de pretexto filosófico? El filósofo descansa desde hace apenas 8 años en el cementerio de Rocken, y la Sociedad Psicoanalítica de Viena consagra su sesión del 1 de abril de 1908 a este tema. Nietzsche. ¿Qué significan los ideales ascéticos? Pero, querido, 1908 era, digamos, el primer, ¿cómo se dice? El primer grupo de psicoanalistas. eh, Sociedad Psicoanalítica de Viena. Pienso que muy probablemente haya sido todavía la sociedad, creo que de los martes, un grupo de amigos de Sigmund Freud. Eh, Tercer tratado de la genealogía de la moral. Repito, el 1 de abril de 1908, la Sociedad Psicoanalítica de Viena consagra su sesión a este tema. Nietzsche, ¿qué significan los ideales ascéticos? Tercer tratado de la genealogía de la moral, es otro libro de Nietzsche. Si Freud no lo ha leído, de ahora en adelante ya no puede decir que ignora sus tesis, en especial las que tienen un papel tan grande en su teoría de la génesis de la civilización a través de la inhibición de los instintos. Mm, ok, no estoy seguro. 1908, permítame un segundo. Voy a ver un pequeño dato, porque, a ver, me queda la duda de en qué año se escribe Tótem y Tabú. Me parece que es un poco más tardío.
Lo estoy viendo. Tótem y Tabú se escribe 1912, se publica en 1913. Ok, lo pueden ustedes revisar. Es que justo es en ese libro, 1912, 1913, donde Freud propone esto, la génesis de la civilización a través de la inhibición de los instintos. Al menos es donde yo puedo identificarlo. Dice el autor, así es como puede conocer sin conocer, saber e ignorar al mismo tiempo, disponer de los conceptos nietzscheanos sin haber leído una sola línea del pensador, al menos si damos crédito a la hipótesis antojadiza de la compra de libros que se ha previsto no leer. Tras la lectura de un extracto de la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche, el orador expone directamente su tesis, entre comillas, palabras de Nietzsche. Un sistema filosófico es el producto de un impulso interior y no difiere en demasía de una obra artística. Cierra comillas. Esta opinión sobre Nietzsche es nietzscheana. En efecto, el filósofo no dijo otra cosa en su prefacio a la Gaya Ciencia y en las páginas dedicadas a las mentiras de los filósofos en Más allá del bien y del mal. Páginas donde acomete a martillazos contra el cristal de la tesis de una génesis celestial de las ideas, para afirmar que todo pensamiento procede de un cuerpo. Miren, eso no lo sabía. No sabía que Nietzsche había dicho algo así y es algo a lo que yo mismo me afilio, me apego en mi propio libro. Pero es que eso es justamente, queridas, queridos, uno no sabe lo que sabe. Uno no puede, digamos, apreciar el psicoanálisis sin ese tipo de descubrimientos. Lo que yo siento en este momento, puedo no saber sus causas, y a pesar de ello, no dejo de sentirlo intensamente. Ahora sí, vamos a darle finalidad o un fin a a esta primera parte, dice el texto. Eh, el expositor de esta lectura es Hitchman, quien señala que conoce poca cosa de la biografía del filósofo. De todos modos, hace notar una infancia sin padre, una educación en un medio de mujeres, muy pronto, una inquietud por las cuestiones morales, la afición a la antigüedad en general y a la filología en particular, y una fuerte tendencia a la amistad viril a la manera romana. Está hablando de Nietzsche, lo cual en un medio de psicoanalistas, siempre dispuestos a sexualizar las cosas, se convierte de modo perentorio en una tendencia a la inversión, es decir, la homosexualidad. Pero, está hablando el expositor de esta lectura, la lectura de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, Nietzsche, ¿qué significan los ideales ascéticos? Tercer tratado de la genealogía de la moral. Ese fue el tema que abordó Hitchman, que no recuerdo quién es, y no recuerdo su primer nombre. Mm, es que miren, aquí justamente se convierte de modo perentorio en una tendencia a la inversión, la necesidad, digamos, de una amistad viril, la tendencia a una amistad masculina. El autor, Michel Onfray, quiere decir que Hitchman, no Freud, acusaba a Nietzsche de ser un homosexual, digámoslo así, de closet. Pero no es cierto. Es que hay que abordar justamente el discurso psicoanalítico desde el discurso psicoanalítico. Es como decir que también se ha malinterpretado a Freud en ese sentido. Toda forma de religión es una forma de locura porque están hablando con gente imaginaria. Y aquí me aproximo más a Doctor House que al doctor Sigmund Freud. Ajá. Eso lo dijo claramente un personaje ficticio, Doctor House. Sigmund Freud nunca dijo que la religión era, por ejemplo, el opio de los pueblos. La religión era algo malo. Nunca Freud dijo algo así. Ajá. Y sin embargo, el abordaje que hace Freud hacia la religión tiene un sentido
más bien como producto del alma humana. Ajá. No como, y de hecho también esto es algo que se descontextualiza el decir freudiano, toda forma de religión es una forma de neurosis obsesiva. Falso. Ciertas formas de neurosis obsesivas parecen religiones individuales. Esa sí es una cita literal de Sigmund Freud. Pienso en Tótem y Tabú, por ejemplo, que les dejo en la descripción. Ahorita vamos a continuar. Ah, les estaba diciendo justamente esta acusación hacia Hitchman. Ahorita lo voy a buscar, porque si ya lo hice antes, vamos a hacerlo para cerrar A ver, voy a cerrar esto o abrir otra. Ay, qué caray. Hitchman. Edward Hitchman. No lo recordaba él, ¿eh? Sí, debe de ser de la primera generación. A ver esta foto. ¿Con quién aparece ahí? Ah, miren, norteamericano. Austro-estadounidense. Ok, ok. ¿Quién lo formó? En cuanto al psicoanálisis. A ver, a ver, a ver. Sigmund Freud lo reclutó en 1905. Lo aceptó. Ah, miren, Sociedad Psicológica del miércoles. Pensé que era del martes, que después se derivaría en la Asociación Psicoanalítica de Viena. Ah, B'nai B'rith es una sociedad hebrea. Ajá. Una sociedad judía. Pero no estoy viendo con quién se analizó. No estoy viendo, digamos, si bien parece ser que tuvo una relación cercana con Freud, no, miren, esta fotografía está muy bonita. Bueno, bonita en sus detalles, en su, ¿cómo decirlo? En la reunión, pero sí se veía gente un tanto aburrida. Vamos a ver. Bueno, dejemos esto para después, queridas y queridos. Ya lo podrán buscar ustedes por gusto. Para nosotros, acercarnos a la concepción de sexualidad en psicoanálisis, no hay nada mejor que los tres ensayos de teoría sexual, queridas y queridos. No se trata, digamos, de que el psicoanálisis conciba o piense en el alma humana como un alma buena o mala conforme a sus actos. Ajá. No es que nosotros seamos jueces, repito, de, por ejemplo, deseos, tendencias, necesidades. Ajá. Pero al parecer, Michel Onfray asegura lo contrario. Dice el texto, ahora sí el último párrafo. El orador señala asimismo el contraste entre su vida triste y trágica y la reivindicación de la alegría de su obra, la contradicción que habría de propiciar la crueldad en sus libros y la práctica de la simpatía o la empatía mencionadas por todos los observadores que tomaron contacto con Nietzsche y su relación patológica con la escritura. ¿What? Como lo ejemplifica la redacción de la genealogía en apenas 20 días, genealogía de la moral. Ajá. Siguen consideraciones sucintas sobre la culpa, el bien, el mal, la mala conciencia y el ideal ascético. Otros tantos conceptos reactivados más adelante en el análisis freudiano. A ver, queridas, queridos, me voy a quedar en esta página que al menos así me aparece.
Posición 585 de 8490. Creo que es eh, una, dos, tres, cuatro. La cuarta página de el segundo capítulo. Les recuerdo, entonces estamos revisando lo que ocurrió en la sesión del 1 de abril de 1908 en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Ahorita nos está explicando sobre Hitchman y la postura sobre la filosofía de Nietzsche y va a seguir en el siguiente video. Ajá. Mm, Dejemos hasta aquí entonces, queridas, queridos, justo a la mitad del capítulo 2. Sigue el texto diciendo, el conferenciante agrega, sigue hablando sobre Hitchman, ajá, y sobre su ponencia, Nietzsche, qué significan los ideales ascéticos, tercer tratado de la genealogía de la moral. Por cierto, queridas, queridos, nosotros no somos Sigmund Freud, nosotros podemos decirnos o no psicoanalistas, no importa, lean a Nietzsche, sí es bonito, pero léanlo y disfrútenlo. Gócenlo y también, por favor, gocen la lectura de Freud. Es posible gozar a Freud y es posible no adherirse ni a la filosofía e incluso ni al psicoanálisis y de todos modos distinguir el valor de la obra del doctor Sigmund Freud, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos, nos vemos el viernes, a ver si ya puedo tener cámara o tal vez no para la lectura de vida y obra de Sigmund Freud, que ya estamos en los últimos 10 o 20 años de la vida del doctor Sigmund Freud. Stop share y bye.